En el inicio del tema, al plantear en primer término el desarrollo de la formulación cinemática del problema de elementos finitos, mencionamos que asumíamos que los desplazamientos en los nodos de la malla del modelo de elementos finitos eran conocidos de alguna manera y que posteriormente, a lo largo de la clase, se encontraría el modo de obtenerlos de una manera adecuada. El modo de obtener los desplazamientos es a través del planteo del equilibrio. Se habrá observado que hemos introducido previamente en el tema las relaciones entre desplazamientos y deformaciones específicas, las relaciones entre tensiones y deformaciones específicas, que son las relaciones constitutivas, pero en ningún momento introdujimos la condición de equilibrio, que obviamente es una condición ineludible, ya que debe verificarse en cualquier caso, independientemente de que el material sea lineal elástico, no lineal, plástico, o de lo que se trate, la condición de equilibrio, es decir, la segunda ley de Newton, debe siempre verificarse. Por lo tanto, para terminar con la introducción de las condiciones básicas de cualquier problema de mecánica estructural, se plantearán las condiciones de equilibrio y a partir de ese planteamiento se obtendrá el sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son precisamente los desplazamientos. Hay varias maneras de plantear el equilibrio dentro de la teoría de las estructuras, pero básicamente, y por estar familiarizados a través del planteo en cursos anteriores y en el primer módulo mismo de Estructuras 4, utilizaremos el principio de los trabajos virtuales o, en la forma en que lo hemos demostrado en el primer módulo, el teorema de los trabajos virtuales para el sólido elástico. En el mismo se considera, por una parte, un sistema equilibrado que está compuesto por las fuerzas externas, las cuales pueden ser fuerzas concentradas, fuerzas distribuidas en superficie o fuerzas de masa Fb. Un sistema equilibrado que se encuentra precisamente en equilibrio con las tensiones internas dentro del cuerpo sólido elástico, y eso es lo que se denomina sistema en equilibrio, que está compuesto entonces por las fuerzas y tensiones, y ese es el sistema real, es decir, es el verdadero sistema de fuerzas y tensiones que actúan sobre el sólido elástico en el problema que estamos planteando. Por otra parte, vamos a plantear la existencia de un sistema de desplazamientos y deformaciones virtuales, es decir, el sistema deformado o SD está compuesto por un campo de desplazamientos, al cual denotaremos con un asterisco para poner en evidencia el hecho de que es un sistema virtual, es decir, no son los desplazamientos reales que estamos buscando en nuestro problema del sólido elástico, sino que es un campo de desplazamientos cualquiera arbitrario cuya única condición tiene que ser cumplir con las ecuaciones de continuidad y con todo el sistema de vínculos del problema elástico que estamos analizando. Ese sistema de desplazamientos y deformaciones virtuales, decíamos, va a estar compuesto por un campo de desplazamientos virtuales asterisco, el cual va a estar en equilibrio o en relación a través de las ecuaciones ya conocidas de derivadas primeras de los desplazamientos que nos permiten obtener el tensor de deformaciones, en este caso virtuales, epsilon asterisco y j, y en cada punto en el cual tenemos aplicadas acciones, cargas del sistema equilibrado, como por ejemplo las cargas concentradas Fi, tendremos un vector de desplazamientos U asterisco, donde teníamos las fuerzas Fs distribuidas en superficie, tendremos un vector de desplazamientos U sub S, le ponemos el subíndice S solamente para
hacer el seguimiento luego en el planteo, pero son deformaciones igual que las demás. Y tendremos también desplazamientos U sub B asterisco en coincidencia con las fuerzas de masa F sub B. Como demostramos anteriormente, es posible plantear que el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo. ¿Por qué se trata de trabajo virtual? Porque es el trabajo que realiza un sistema de fuerzas y tensiones reales sobre un campo de desplazamientos y deformaciones que son virtuales. Por lo tanto, el trabajo es virtual y recordemos de la clase del primer módulo que en ese caso se suponía que al ser muy pequeño el sistema de desplazamientos virtuales, los campos de tensiones y de fuerzas no cambiaban, se mantenían constantes. Por lo tanto, el trabajo virtual interno va a estar dado por este término que tenemos aquí y es el trabajo que realiza las tensiones del sistema equilibrado sobre las deformaciones virtuales del sistema de desplazamientos virtuales. Y tiene que ser integrado en todo el volumen, por eso va multiplicado por el diferencial de volumen. Del primer módulo también estudiamos el tema de trabajo y energía y habíamos encontrado esta expresión para obtener el trabajo virtual interno, porque epsilon por sigma nos da un trabajo por unidad de volumen y luego hay que integrarlo en todo el volumen del cuerpo para encontrar el trabajo total, porque el teorema o principio de los trabajos virtuales siempre se plantea sobre la totalidad de la estructura. Existen algunas consideraciones particulares que son operativas. Es necesario transponer el vector de deformaciones específicas, epsilon asterisco, para poder multiplicarlo por el vector de tensiones. Porque es necesario aclararlo, todas estas expresiones son de tipo vectorial o matricial, es decir, no son cantidades escalares las que estamos multiplicando, sino que son entidades matriciales o vectoriales en la formulación que hemos hecho del vector de deformaciones y el vector de tensiones. Del otro lado tendremos el trabajo virtual externo, que es el que realizan todo el sistema de fuerzas externas sobre el campo de desplazamientos virtuales. Y ahí aparecen tres términos, porque lo que vamos a tener es una integral extendida al volumen del trabajo que realizan las fuerzas de masa Fb del sistema de fuerzas y tensiones reales sobre los desplazamientos concomitantes V asterisco, que también habrá que transponerlo y eso se integra a todo el volumen. Cuando decimos que integramos a todo el volumen, en realidad nos referimos a que estamos integrando aquellos volúmenes del cuerpo en los que haya fuerzas Fb. También podríamos pensar que estamos integrando en todo el volumen y donde no haya fuerzas Fb, la integral dará 0. Luego se hace en otro término, se calcula el trabajo de las fuerzas de superficie sobre los desplazamientos que haya en los puntos donde están aplicadas esas fuerzas de superficie. Y esta integral se hace solamente en aquellos segmentos del contorno donde actúan estas fuerzas de superficie. Y se multiplica por diferencial de S. Y el último término es el que corresponde a las fuerzas concentradas, porque las fuerzas concentradas están aplicadas en puntos y directamente es el trabajo más fácil de evaluar porque es el producto escalar del vector de desplazamientos en el punto I traspuesto multiplicado por la fuerza. El viejo y clásico trabajo de una fuerza, de un vector fuerza a lo largo de o sobre un vector desplazamiento. En resumen, lo que vamos a tener es tanto internamente como externamente el sistema de fuerzas y tensiones que nos da la parte real y tendremos ahí internamente las tensiones y externamente fuerzas de masa, de superficie o fuerzas concentradas que realiza trabajo sobre el sistema de desplazamientos y deformaciones virtuales que internamente está representado por las deformaciones específicas asterisco y
externamente con el vector de desplazamientos concomitante, o en los puntos donde hay fuerzas de masa, en los puntos donde hay fuerzas de superficie y en los puntos donde hay fuerzas concentradas. El planteo, entonces, de este principio o teorema de los trabajos virtuales nos llevará a una ecuación o un sistema de ecuaciones a partir del cual obtendremos el vector de desplazamientos reales. Y aquí aparece una cuestión interesante, y es que en realidad en todo este planteo que hemos explicado en los minutos precedentes no aparecen los desplazamientos reales, que son precisamente las incógnitas que estamos buscando. Ya encontraremos la manera en que aparecen esos desplazamientos al desarrollar esta expresión que tenemos aquí. De la misma manera en que, como se mencionó, no aparecen en principio lo que van a ser las incógnitas del problema, que son los desplazamientos reales, también es cierto que en lo que mencionamos anteriormente, solamente hicimos referencia al planteo del teorema o principio de los trabajos virtuales. Podemos considerarlo como teorema, pues ya lo hemos demostrado en clases anteriores de este curso, no lo volveremos a demostrar en esta, por supuesto. No aparece tampoco la formulación en elementos finitos, es decir, toda la formulación cinemática de los elementos finitos. El planteo que vimos anteriormente de trabajos virtuales es genérico y sirve desde el punto de vista teórico para cualquier solución del problema elástico. Puede ser analítica, puede ser numérica. Vamos a entonces ahora introducir la formulación de elementos finitos y la relación constitutiva, pero en particular la formulación de los elementos finitos. Y la formulación cinemática que vamos a introducir tiene dos caras. Recordemos, o recapitulando brevemente, que lo que habíamos encontrado a través de las funciones de forma era la manera de interpolar dos cosas. En primer lugar, y lo más simple, obtener en el interior del elemento finito los desplazamientos a partir de los desplazamientos en los nodos que delimitan a ese elemento finito. Y en segundo término, y esto era más importante, habíamos encontrado una manera de obtener las deformaciones específicas, también partiendo de los desplazamientos en los nodos, a través de lo que se denominaba matriz cinemática B larga. Y que esta formulación entonces permitía, conociendo los desplazamientos reales en los nodos del elemento, básicamente resolver todo el estado de deformaciones específicas, de desplazamientos y de tensiones en el interior del cuerpo. En el teorema o principio de trabajos virtuales tenemos un sistema de deformaciones específicas y de desplazamientos que son virtuales, es decir, están denotados por ese asterisco que significa que son virtuales. Pero como tienen que cumplir las condiciones de continuidad y tienen que cumplir todas las condiciones de contorno, podrían ser, desde el punto de vista cinemático, una de las soluciones del problema elástico que estamos buscando. No estamos pensando en que sea la solución, pero podría serlo. Por lo tanto, todas las formulaciones cinemáticas que obtuvimos para los elementos finitos son aplicables para el campo de desplazamientos y deformaciones específicas virtuales. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a poder plantear esta igualdad, es decir, los desplazamientos virtuales en el interior del elemento podrán ser obtenidos, estos son los desplazamientos virtuales U minúscula asterisco en el interior del elemento finito, podrán ser obtenidos de la misma manera que los desplazamientos reales a partir del producto de las funciones de forma h por los desplazamientos nodales del mismo sistema de desplazamientos y deformaciones virtuales. Es decir, vamos a poder plantear esta igualdad U asterisco igual a h por U mayúscula asterisco, con una adecuada disposición de la matriz de funciones de forma h y de la matriz o vector de desplazamientos virtuales U mayúscula asterisco, tal como vimos en la clase anterior.
Pero también tenemos que tener presente que aquí, en el planteo de trabajos virtuales, nosotros tenemos los vectores de desplazamiento y también el vector de deformaciones específicas transpuestos. Por lo tanto, tendremos que transponer toda esta expresión que tenemos de este lado, transponemos del lado izquierdo, vamos a obtener lo que estamos buscando, y del lado derecho tenemos el producto de dos matrices y la traspuesta del producto de dos matrices es el producto de las dos traspuestas invertidas, es decir, si tenemos H por U, todo H por U asterisco, todo eso traspuesta, el resultado es U asterisco traspuesta por H traspuesta. Por lo tanto, si por ejemplo vamos a este término que tenemos aquí, el término de la derecha del trabajo virtual de las fuerzas de masa del sistema real, del sistema equilibrado, sobre los desplazamientos virtuales U asterisco traspuesta, nos quedará que U asterisco traspuesta por FB es igual a U asterisco mayúscula traspuesta por H traspuesta por FB. Es decir, vendremos a reemplazar ese término que tenemos acá por esta igualdad. Lo mismo haremos para las fuerzas de masa y ya no tendremos ningún inconveniente porque es análogo y en definitiva encontraremos para el término de las fuerzas de masa esto, que lo que va como integrando U asterisco traspuesta por FB es igual a U mayúscula asterisco traspuesta por H traspuesta por FB, y para las fuerzas de superficie, es decir, para este otro término que tenemos aquí, que es el integrando del segundo término del lado derecho, tendremos esta expresión. Y obsérvese que en el tercer término del trabajo virtual externo no tenemos que hacer nada porque ya tenemos el vector de desplazamientos virtuales de los nodos. Obsérvese que aquí lo que estamos planteando es la U mayúscula se refiere a desplazamientos que están en los nodos de la malla de elementos finitos, y acá ya sí estamos particularizando para el problema, mientras que U minúscula asterisco son desplazamientos virtuales en el interior de los elementos. Por esa razón, nos damos cuenta también que estamos asumiendo algo, estamos asumiendo que todas estas fuerzas concentradas están ubicadas en un nodo de nuestra malla de elementos finitos, lo cual no es un problema particular. Podríamos también formularlo en términos de que las fuerzas estén en el interior del elemento, no cambiaría nada desde el punto de vista formal, pero tampoco es ningún problema suponer que siempre vamos a mallar de manera tal que tengamos un nodo donde hay una fuerza concentrada, lo cual no es absolutamente ningún inconveniente. Y así lo vamos a suponer. En cambio, las fuerzas de masa F sub B y las fuerzas de superficie F sub S, como están distribuidas en la masa o en la superficie, claramente no pueden estar restringidas a un nodo, porque un nodo es un punto y un volumen o una superficie exceden al punto, y por lo tanto necesariamente tenemos que considerar que están multiplicadas por los desplazamientos en el interior. Y por eso aparecen estas dos transformaciones que tenemos aquí, para interpolar y obtener los desplazamientos en el interior del elemento, desplazamientos virtuales en este caso, como el producto de las funciones de forma por los desplazamientos en los nodos, que son la U mayúscula. Y queda invertido por la transposición. Bien. Entonces, del lado derecho, básicamente la introducción de la formulación de elementos finitos consiste en hacer esta interpolación de desplazamientos para pasar de los nodos al interior de los elementos. Vayamos ahora al lado izquierdo, es decir, a la parte que nos da el trabajo virtual interno. Y ahí vamos a hacer un par de consideraciones. En primer lugar, vamos a introducir la formulación de elementos finitos para obtener epsilon asterisco, es decir, las deformaciones específicas virtuales en función de los desplazamientos virtuales. Y vamos a echar mano a la conocida expresión que desarrollamos en la clase anterior, que nos dice que epsilon es igual a B por U, es decir, que la deformación específica en cualquier punto del elemento finito es igual a la matriz B evaluada en ese punto, multiplicado por el vector o la matriz de desplazamientos nodales. Eso, que es cierto, que lo habíamos visto para los desplazamientos verdaderos, también es cierto, como dijimos, para los desplazamientos y deformaciones virtuales. Por lo tanto, podemos plantear esta igualdad. Epsilon asterisco es igual a B mayúscula por
U asterisco. Una vez más, por razones de multiplicación de matrices, aquí necesitamos tener epsilon traspuesta y vamos a tener lo mismo que ya hicimos. Epsilon traspuesta es igual a el producto de U traspuesta asterisco por B traspuesta, porque hay que dar vuelta esas dos matrices para que se acomoden sus dimensiones. Por lo tanto, este término que está aquí, epsilon asterisco traspuesta, lo podemos reemplazar por U asterisco traspuesta por B traspuesta. Y luego vamos a considerar también las tensiones del sistema equilibrado real, sigma, y ahí lo que vamos a hacer es introducir la relación constitutiva del material. Y acá es importante tener en cuenta algo. Acá ya estamos hablando de las deformaciones específicas, es decir, ¿qué nos dice la relación constitutiva? La relación constitutiva nos dice que sigma, es decir, el vector de tensiones, es igual a la matriz constitutiva D, por ejemplo, para material lineal elástico, en el caso de tensiones planas o deformaciones planas, porque estamos viendo un problema plano, multiplicado por el vector de deformaciones específicas epsilon. Y aquí aparece una cuestión fundamental. Estas epsilon que tenemos acá no son virtuales, son reales, porque lo que estamos haciendo es obtener las tensiones reales como la matriz constitutiva por las deformaciones obviamente reales. Porque ya no estamos planteando el equilibrio o el trabajo con el sistema de deformaciones virtuales, sino que estamos reemplazando las tensiones como una matriz por las deformaciones específicas reales. Y las deformaciones específicas reales, epsilon, también pueden ser formuladas en elementos finitos, obviamente como B por U. Y entonces nos termina quedando que sigma, las tensiones reales son iguales a D, que es la matriz constitutiva, por B, que es la matriz cinemática de la formulación de elementos finitos, que no discrimina entre sistemas virtuales y reales, siempre nos da deformaciones a partir de desplazamientos, multiplicado por U. Y aquí aparece el vector de desplazamientos U, y estos son reales. Acá tenemos entonces los desplazamientos que nosotros vamos a buscar a través de este planteo. Cuando aparece en sigma, el reemplazo de sigma por D, por B y por U, que son los desplazamientos reales. Concentrémonos ahora en el término de la izquierda del teorema de trabajos virtuales o principio de trabajos virtuales, es decir, en el que determina el trabajo interno, el trabajo virtual interno. Ya habíamos visto que epsilon asterisco traspuesta por sigma se podía escribir de esta manera y que esto es el integrando de este término, es decir, esto que va aquí, esto multiplicado por diferencial de volumen e integrado en todo el volumen nos va a dar el trabajo virtual interno. Y ese es básicamente el reemplazo que vamos a hacer aquí. La integral extendida a todo el volumen del cuerpo de epsilon asterisco traspuesta por sigma por diferencial de volumen, que nos daría el trabajo virtual interno total, va a ser igual, haciendo este reemplazo que tenemos aquí arriba, a la integral extendida al volumen de, por un lado, epsilon asterisco traspuesta queda como U asterisco traspuesta por B traspuesta, multiplicado por el otro término que era sigma, las tensiones del sistema equilibrado real, que es igual a D, la matriz constitutiva, por B, la matriz cinemática del planteo de elementos finitos, por U, que son los desplazamientos reales. No hay que confundir, insisto, entre este U asterisco y este U. El U asterisco son los desplazamientos virtuales, el U son los desplazamientos reales, que es precisamente lo que estamos tratando de encontrar con el planteo del equilibrio a través del principio de trabajos virtuales. Y aquí aparece una consideración importante. Tenemos el vector U mayúscula asterisco, traspuesto en este caso, pero en particular el vector de desplazamientos virtuales, en la malla de elementos finitos, es un vector de constantes, es decir, son números, porque es un campo de desplazamientos, y como vimos en la formulación anterior, es un vector de números, de cantidades. Lo mismo pasa para el vector de desplazamientos reales, también es un vector de términos constantes. Por lo tanto, podemos extraer estos dos vectores
del integrando, porque se integran funciones. ¿Y qué es lo que varía en el interior del elemento? Bueno, por ejemplo, varía la matriz B, como ya vimos anteriormente. B traspuesta serán matrices que sí tienen que estar dentro del integrando porque tienen valores diferentes en cada punto del interior. La matriz constitutiva en general es constante, pero va a quedar adentro porque está en el interior de los productos. Pero el vector de desplazamientos virtuales U asterisco traspuesto puede salir fuera del integral, pero tiene que salir hacia la izquierda, porque no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de productos matriciales, no estamos hablando de escalares. U asterisco traspuesta es un vector. Lo mismo pasa con U. El vector de desplazamientos reales también es un vector y formalmente, como son valores constantes, es decir, números, no funciones, lo podemos sacar fuera de la integral, pero lo tenemos que sacar del otro lado, para respetar los productos matriciales en los que el orden de los factores importa absolutamente. No es como el producto de los escalares, en los que el orden de los factores no cambia el producto. En las matrices sí, porque se deben respetar las condiciones dimensionales para hacer el producto. Por lo tanto, podemos formalmente decir que como son vectores de desplazamiento constantes, ya sean virtuales o reales, los podemos extraer del integral, pero U asterisco traspuesta tiene que salir del lado izquierdo y U tiene que salir del lado derecho. Y nos queda el término de la integral en el medio, y esa integral, que va a seguir estando extendida al volumen, va a ser la integral de B traspuesta por D por B por diferencial de B. Básicamente lo único que hemos hecho es reordenar la situación en función de que hay términos que no tienen por qué estar dentro de la integral, ya que están compuestos por coeficientes constantes. En particular, el vector de desplazamientos virtuales U asterisco, y son los desplazamientos virtuales en los nodos de la malla, y el vector de desplazamientos reales en los nodos de la malla, U mayúscula. Ahora iremos al término de la derecha, es decir, el lado derecho de la igualdad del planteo del planteo del principio de los trabajos virtuales. Tenía del lado izquierdo el trabajo virtual interno, que es el que acabamos de resolver en la figura anterior, y ahora vamos a trabajar sobre el lado derecho, que nos da el trabajo virtual externo, en el que, recordemos, teníamos tres términos: el trabajo virtual de las fuerzas de masa, el trabajo virtual de las fuerzas de superficie, el trabajo virtual externo de las fuerzas concentradas. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir la formulación de elementos finitos en los términos de la derecha, que ya lo habíamos visto anteriormente, y eso significa reemplazar estos U asterisco traspuesta por la interpolación. Los U minúscula son en el interior de los elementos y nosotros queremos expresarlos en función de los desplazamientos en los nodos, pensando siempre que dentro del elemento los U minúscula varían con las coordenadas naturales de RS, mientras que el vector de desplazamientos, ya sea virtuales o reales, en los nodos es un vector de valores constantes. Esto ya lo habíamos visto previamente. Cada uno de estos tres términos, el primer término, al reemplazar U asterisco traspuesta por U mayúscula asterisco por H traspuesta por FB, nos quedaría de esta manera. Y volvemos a tener la misma situación que planteamos anteriormente. Dentro de esta integral, U asterisco es un vector de desplazamientos virtuales en los nodos que son valores constantes y por lo tanto puede salir de la integral. Y tiene que salir hacia la izquierda por aquella cuestión de que estos son productos de matrices. Y por lo tanto nos queda el término, el primer término, que es el de las fuerzas de volumen, nos queda igual a U asterisco traspuesta multiplicado por la integral extendida a todo el volumen de H traspuesta por las fuerzas de masa por diferencial de volumen. De manera análoga, el término del trabajo virtual de las fuerzas de superficie, obsérvese que lo único que cambia aquí es que tenemos fuerzas superficiales, por lo tanto la integral es de área, no es de volumen, pero formalmente U asterisco traspuesta es el mismo que tenemos aquí,
Y por lo tanto, este segundo término va a ser en primer lugar la integral extendida ahora a la superficie de U asterisco traspuesta por H traspuesta por Fs, y volvemos a tener el mismo razonamiento de que U asterisco traspuesta puede salir de la integral porque es un vector de constantes, y nos termina quedando el segundo término de esta manera, es decir, análogo al de las fuerzas de masa, pero con las integrales de superficie. Y el tercer término, que habíamos visto oportunamente, que era el término del trabajo virtual de las fuerzas concentradas, ya está expresado en virtud del vector de desplazamientos virtuales, este que está aquí, pero al ser también el vector de desplazamientos virtuales una constante, puede salir fuera de la sumatoria. Y por lo tanto, este tercer término nos va a quedar como U asterisco traspuesta por la sumatoria de las fuerzas concentradas que estamos asumiendo que están aplicadas en los nodos de la malla de elementos finitos. Por lo tanto, nos terminan quedando los tres términos del lado derecho de la igualdad, es decir, los tres términos que definen el trabajo virtual externo, en los tres casos como el producto del vector de desplazamientos virtuales en los nodos U asterisco traspuesto por integrales en los dos primeros casos y por una sumatoria de fuerzas en el tercer caso. Sobre la base de lo anterior vamos a reescribir el principio de trabajos virtuales, tanto del lado izquierdo que nos daba el trabajo virtual interno como del lado derecho de la igualdad que nos daba el trabajo virtual externo. En virtud de lo que desarrollamos o simplificamos anteriormente, el lado izquierdo de la igualdad, es decir, el trabajo virtual externo, nos queda como este término que tenemos aquí, en el cual distinguimos el vector de desplazamientos virtuales U asterisco traspuesto multiplicado por una integral que estamos poniendo aquí dentro de estos corchetes, multiplicado por el vector de desplazamientos reales. Y aquí hemos introducido un elemento que es este término o este símbolo de sumatoria que aquí abajo dice NS, que significa ensamble, porque el planteo rigurosamente se puede hacer con la formulación en elementos finitos en un único elemento finito, pero el teorema o principio de los trabajos virtuales vale para todo el cuerpo, es decir, para el conjunto de elementos finitos, para toda la malla. Por lo tanto, hemos dejado un poco de lado esa formalidad hasta ahora, pero ya es el momento de introducirla. El cálculo de la integral extendida al volumen del trabajo virtual interno e inclusive de los trabajos virtuales externos lo podremos hacer al introducir la formulación en elemento finito, lo podremos hacer elemento por elemento y luego tendríamos que sumarlo, y aquí es donde aparece esta sumatoria. Eso lo que quiere decir es que estamos sumando los trabajos virtuales internos en el elemento 1, el elemento 2, así hasta llegar al final. Y preferimos el término ensamblar por una razón que veremos un poco más adelante. Pero el concepto aquí es que en realidad la integral extendida a volumen, a superficie, la podemos hacer elemento por elemento y luego tendremos que sumar los trabajos internos y externos de cada uno de los elementos para obtener el total. El único término en el cual no tenemos que hacer esa distinción o integración elemento por elemento es en realidad, y rigurosamente hablando, este último término del trabajo virtual externo, porque se obtiene como el producto de los desplazamientos del campo de desplazamientos virtuales en los nodos por las fuerzas en los nodos. Porque, como dijimos, y lo repito, hemos elegido que en cada punto donde tenemos una fuerza concentrada, suponemos que vamos a tener dispuesto un nodo. Bien, en resumen, la razón por la que aparece este término es la que acabo de expresar. Y lo mismo tendrá que aparecer del lado derecho. Pero resumiendo, lo que tendremos acá, en definitiva, es, por un lado, el vector de desplazamientos virtuales traspuesto, multiplicado por algo que es lo que está entre los corchetes, y posmultiplicado por el vector de desplazamientos reales en los nodos de la malla de elementos finitos. Y eso, todo eso daría el trabajo virtual interno. Del lado derecho
Recordemos que al analizar cada uno de estos tres términos, nos quedó, en todos los casos, el vector de desplazamientos virtuales sub asterisco traspuesto siempre premultiplicando a la izquierda. Y por lo tanto, podremos volver a sacarlo. En definitiva, tenemos tres términos de una suma, cada uno premultiplicado por lo mismo, lo sacamos como factor común, y nos queda u asterisco traspuesto, premultiplicando también, del otro lado de la igualdad, premultiplicando a este corchete grande que tenemos aquí, dentro del cual tenemos, por un lado, una vez más, este símbolo que significa que estamos sumando o ensamblando todo lo que está aquí, que es lo que se integra en cada elemento. Es decir, la integral volumétrica dentro del elemento del trabajo virtual de las fuerzas de masa, más la integral extendida a las superficies de los bordes de los elementos que corresponda del trabajo virtual de las fuerzas de superficie, y el otro término que no entra dentro de ese ensamble, que es directamente la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas en los nodos. Por lo tanto, lo que nos termina quedando, en modo resumido, si tomamos estos corchetes que tenemos aquí del lado izquierdo y los que tenemos del otro lado, nos queda U asterisco traspuesta, que es este término que teníamos acá, es decir, este U asterisco traspuesta es este mismo. Todo lo que está entre corchetes es esto que está aquí, y a eso que está dentro del corchete lo vamos a llamar K, esto es una matriz, claramente, y del otro lado nos vuelve a quedar U. Es decir, que podemos resumir lo que está del lado izquierdo como U asterisco traspuesta por una matriz que vamos a llamar K, que todavía no sabemos qué es, posmultiplicado por el vector de desplazamiento sub. Y del lado derecho nos vuelve a aparecer U asterisco traspuesta, que es esta, y ahora multiplicado por una sola cosa, que es lo que está entre corchetes, que en realidad tiene tres términos adentro, y es esto que vamos a llamar un vector F, que tenemos ahí. Y ahí aparece una cuestión básica. Si estos fuesen escalares, nosotros diríamos, simplificamos U asterisco traspuesta, porque está premultiplicando en ambos lados de la igualdad. En realidad no es tan simple. Con un poquito más de rigurosidad matemática, no podemos simplificar vectores, sino que lo que vamos a decir es que si del lado izquierdo tengo U asterisco traspuesta multiplicado por algo, y eso es igual a, en el lado derecho, U asterisco traspuesta multiplicado por otra cosa, claramente el algo del lado izquierdo, que es esta matriz K, que tenemos aquí, multiplicado por U, ¿no? Es todo lo que está multiplicando a U asterisco traspuesta, tiene que ser igual a lo que del lado derecho también está posmultiplicando a U asterisco traspuesta, que es más o menos lo mismo que decir que lo simplificamos, pero es más riguroso. En resumen, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando la expresión final del planteo del equilibrio en el modelo de elementos finitos, que es esa matriz K multiplicado por el vector de desplazamientos reales igual a otro vector que tenemos del otro lado que se llama F. Y aquí aparece algo que ya han visto en estructuras 3, que lo han analizado extensamente en estructuras 3. K por U igual a F como el planteo básico del equilibrio de la resolución de un sistema estructural. Cuando ustedes vieron las estructuras de barras en estructuras 3, llegaban a el sistema de ecuaciones de equilibrio del sistema, y era igual a K por U igual a F. ¿Qué era cada cosa? K era la matriz rigidez de la estructura, U era el vector de desplazamientos, que son justamente las incógnitas, es decir, es lo que nosotros queremos obtener al resolver este sistema, igualado del otro lado a F, que es el vector de fuerzas de la estructura. Y la interpretación en este caso es básicamente la misma. Vamos a ver ahora las dimensiones de este sistema que tenemos acá. Pero antes de eso, veamos, aunque sea del lado derecho que tenemos F, si esto puede ser identificado como un vector de fuerzas, y veamos que F, en definitiva, es esto, que está acá entre corchetes, tiene tres términos en el interior,
Los dos primeros términos son integral extendida al volumen de h traspuesta por fb, el segundo es integral extendida a la superficie de fs por diferencial de s, y el tercer término, y el más claro de todos, es la sumatoria de fuerzas. Y bueno, claramente esto tiene que tener dimensiones de fuerza, porque está sumando tres cantidades cuyas unidades son fuerzas. El tercer término de la suma es sumatoria de vectores de fuerza, o sea, claramente son fuerza, y los dos primeros también lo son, porque obsérvese que las funciones de forma son números, no tienen unidades, y acá lo que tenemos es fuerzas de masa por diferencial de volumen. Eso tiene unidad de fuerza. Son fuerzas por unidad de volumen multiplicado por volumen, nos da fuerza. Y en este otro lado volvemos a tener las funciones de forma, que son números, y este otro término que está acá son fuerzas de superficie, es decir, fuerza por unidad de superficie, kilonewton sobre metro cuadrado, por ponerlo más en evidencia, multiplicado por un diferencial de área, que son metros cuadrados, nos da fuerza. En definitiva, el lado derecho de la igualdad, al que le hemos puesto F, claramente tiene dimensiones de fuerza. Del lado izquierdo tenemos el vector de desplazamiento, que es un vector de desplazamiento, es decir, lo hemos planteado originalmente, y todavía lo que nos está faltando aquí es ver con un poco más de detalle este otro término, al cual estamos llamando matriz rigidez, solamente por el hecho de que análogamente en estructuras 3 hemos llegado al plantear el equilibrio del sistema a una ecuación similar y decimos, bueno, si de esta ecuación K por U igual a F, en una estructura de barras, U es el vector de desplazamientos, F es el vector de fuerza, bueno, K tiene que ser la matriz rigidez y así es como se la denomina precisamente también en el método de elementos finitos. Analicemos las cuestiones dimensionales del sistema de ecuaciones al que hemos arribado al plantear el equilibrio, que nos define y que nos permitirá obtener el vector incógnita fundamental de este problema, que es el vector de desplazamientos nodales. Consideremos que nosotros tenemos un modelo de elementos finitos de n mayúscula nodos, es decir, por ejemplo, un modelo en el cual tenemos 100 nodos. Aquí es muy importante recordar el hecho de que en nuestra formulación del problema plano en elementos finitos, en cada uno de los nodos tenemos dos desplazamientos. Y esos desplazamientos, como también, repito, vimos previamente en detalle, esos desplazamientos corresponden a un término que es el desplazamiento paralelo al eje X, que en las clases previas lo habíamos notado como U minúscula, y el desplazamiento en Y, que también se denotaba como B minúscula, era el término que define entonces precisamente lo que se desplaza en la dirección paralela al eje Y cada uno de los nodos. Por lo tanto, empecemos por ver el término de U. ¿Qué dimensión tiene el vector de desplazamientos? Primero, es un vector, como ya lo habíamos visto anteriormente. En esta formulación de esta ecuación matricial estamos planteando un vector columna, es decir, una única columna, y por lo tanto este vector U tendrá que tener 2n filas, porque por cada uno de los nodos hay dos desplazamientos, por uno porque es un vector columna. Del lado derecho tenemos el vector de fuerzas, y el vector de fuerzas es, en términos dimensionales, es absolutamente análogo al vector de desplazamientos. De la misma manera que en cada nodo hay dos desplazamientos, en cada nodo también puede haber, en general, no significa que haya, pero podría haber dos fuerzas concentradas. Es decir, el vector de fuerzas externas, en definitiva, se va a terminar resumiendo en un vector que va a tener dos componentes por cada uno de los nodos del modelo. Si, como dije anteriormente, tenemos un modelo de 10 nodos o de 100 nodos, si fuese de 10 nodos, el vector de desplazamientos va a ser un vector de 20 por 1 y el vector de fuerza también va a ser un vector de 20 por 1, que es esto que tenemos aquí. Ese vector de fuerzas, que como vimos anteriormente, se obtiene de esta manera, como el ensamble de integrales volumétricas y de áreas hechas en cada elemento y luego ensambladas para todo el modelo, más el tercer término que era directamente sumar las fuerzas que ya estén en los nodos.
ese vector de fuerzas, que tiene entonces dimensiones 2n por 1, que si el modelo fuese un modelo de 10 nodos sería un vector de 20 por 1, se forma con tres orígenes diferentes, que es lo que hemos estado viendo. Un término F sub C, que son las fuerzas concentradas, el vector de fuerzas concentradas, que son las fuerzas que ya están en los nodos, o sea, no tenemos nada que hacer, ya las tenemos ahí. Y los otros dos términos, que son el vector de fuerzas de masa y el vector de fuerzas de superficie, que son fuerzas que al estar en el interior de los elementos finitos, para llevarlas, entre comillas, a los nodos, o sea, para obtenerlos en términos de fuerzas en los nodos del modelo, tenemos que resolver estas dos integrales. La integral extendida al volumen para las fuerzas volumétricas, la integral extendida a la superficie para fuerzas de superficie. Por lo tanto, F tiene también unidades 2 por 1. Y lo que nos queda por analizar es del lado izquierdo lo que llamamos la matriz rigidez K. Esa matriz rigidez K, naturalmente, va a tener que tener como dimensiones 2 por n por 2 por n y va a tener que ser una matriz cuadrada. Y además se puede demostrar que es simétrica, de la misma manera que se desarrolló en estructuras 3 para estructuras de barras. Hay una analogía y un paralelismo absoluto, porque en realidad, aunque hemos un poco invertido el análisis, las estructuras de barras y en particular el método de las deformaciones, que estudiaron en estructuras 3, es una expresión del método de los elementos finitos. No fue explicado de esa manera, pero el método de elementos finitos, tal como lo estamos viendo, se lo puede particularizar para estructuras, para elementos lineales, es decir, en lugar de analizar un problema plano en general, analizamos un problema en el que nuestros elementos tienen una dimensión prevalente respecto a las otras dos, que eso es la definición de barra en estructuras, y toda esta misma formulación nos va a llevar a la matriz rigidez del elemento que ustedes vieron en estructuras 3. Lo que pasa es que en estructuras formaban la matriz rigidez de cada barra de una manera distinta, pero se podría hacer a partir de lo que estamos viendo como el método de elemento finito. Por eso esa analogía y por esa razón llamamos matriz K. Y la relación dimensional es siempre la misma. La matriz rigidez de una estructura con n grado de libertad es una matriz cuadrada de 2n por 2n. La diferencia es que cuando ustedes veían pórticos planos en estructuras 3, en cada nodo tenían 3 incógnitas, 2 desplazamientos más un giro. En el problema plano de elementos finitos, en cada nodo tenemos solamente 2 desplazamientos como incógnitas, un tema que ya lo hemos mencionado, por supuesto, y por lo tanto, la matriz rigidez para un modelo plano de elementos finitos de n mayúscula nodos es una matriz cuadrada de dimensión 2n por 2n. Y la mayor diferencia aparece en el modo en que se calcula esa matriz rigidez. Porque esa matriz rigidez se calcula, en primer lugar, a nivel de cada elemento. No se puede determinar para toda la estructura. Pero acá es igual al caso de las estructuras de barras. En las estructuras de barras también se formaba la matriz rigidez a partir de las matrices rigideces de cada uno de los elementos. Era exactamente lo mismo. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos lo que llamábamos un ensamble. Y aquí vuelve a aparecer este término ahora con toda la validez, en el sentido de que la matriz rigidez de la estructura completa se obtiene como el ensamble de esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, que es la integral extendida al volumen de B traspuesta por D por B por diferencial de volumen. Eso es lo que podemos llamar la matriz rigidez K de cada uno de los elementos. Y por lo tanto, para obtener la matriz rigidez global, que es esta que tenemos aquí, a la cual podemos llamar también KGL, para distinguirla, cuyas dimensiones serán 2n por 2n, eso se obtendrá mediante el procedimiento de primero calcular la matriz rigidez de cada uno de los elementos de la malla de elementos finitos y luego ensamblándolo para finalmente obtener esa matriz rigidez global. Lo cual, insisto, es
un procedimiento exactamente igual al que se hacía desde el punto de vista operativo en estructuras 3 para una estructura de barra. También se obtenían las matrices rigidez de cada una de las barras y luego se las ensamblaba para obtener la matriz rigidez total. ¿Cuál es la mayor diferencia que tenemos aquí? El hecho de que en estructuras de barras las matrices rigidez se dan con una expresión explícita, es decir, ustedes tal vez no lo recuerden demasiado, pero había unas tablas en las que les daban directamente las matrices rigidez en función de E, J, área y la longitud de la barra. Y se calculaba directamente. En cambio aquí aparece algo que es novedoso, y es el hecho de que para obtener la matriz rigidez elemental hay que hacer un integral de volumen en todo el elemento. Y eso sí es novedoso, porque implica una operación matemática en la que entran, observen, la matriz cinemática B, que aparece dos veces como B traspuesta y B, y la matriz constitutiva. Y una integral que se extiende a todo el volumen de cada uno de los elementos. Y eso va a plantear una dificultad que resolveremos en los minutos que siguen. Y del lado derecho de la ecuación matricial de equilibrio tendremos, y como ya mencionamos, un vector de fuerzas de 2n por 1, siendo n el número de nodos del modelo de elementos finitos, que en realidad tiene tres términos: las fuerzas de superficie, las fuerzas de masa y las fuerzas concentradas. Dentro de esos tres términos vamos a encontrar dos, repetimos, que se van a obtener a través de integrales en cada uno de los elementos finitos y un posterior ensamble. Por ejemplo, el vector de fuerzas de masa, que también, de manera de decir, tendrá que ser un vector de 2n por 1, se va a obtener como el ensamble de los vectores de fuerza de masa de cada uno de los elementos, siendo estos una integral extendida al volumen del elemento de h traspuesta por fb por diferencial de volumen. De la misma manera aparecerán el vector de fuerzas de superficie como el ensamble de integrales extendidas a la superficie, que en este caso serán los bordes de los elementos, de h traspuesta por fs por diferencial de s. Y finalmente el término de las fuerzas concentradas, que también será de 2n por 1, se obtendrá directamente sumando las fuerzas, vectorialmente sumando por supuesto las fuerzas concentradas en cada uno de los nodos. En definitiva tendremos entonces el vector de fuerzas, es decir, este vector que está del lado derecho, como la suma del aporte de tres orígenes: las fuerzas de masa, las fuerzas de superficie y las fuerzas concentradas. Este balance a nivel de toda la estructura nos da un vector de 2n por 1, un modelo de elementos finitos de 10 nodos. Tendrá entonces del lado derecho un vector de fuerzas de 20 por 1, es decir, un vector columna que tiene las dimensiones de 20 por 1.